Saludos y espero que se encuentren bien. Hoy estaré hablando sobre algunas monedas que tal vez usted tiene, estas 8 monedas que tienen valor y muchos los consideran valiosos. De hecho, muchas de estas monedas ya las conocemos y hasta pudiéramos tenerlo en nuestro hogar. Y la verdad que no necesariamente conseguiremos en nuestro cambio monedas de la era de la guerra revolucionaria para hacer una fortuna, pero es más probable que sí tengamos monedas más de cerca en nuestro cambio, como los Lincolns, los Jefferson Lincoln de 5 centavos, etcétera, etcétera. Y hace un tiempo atrás, un suscriptor me envió una imagen de una moneda Lincoln double die en muy buenas condiciones y lo consiguió en un rollo de moneda. Ni siquiera necesitaba una lupa porque era muy notable dicho error. Y estoy segura que fue donde un especialista de monedas para confirmar que era una moneda muy buscada y valiosa. Por lo tanto, no nos desanimemos si no encontramos inmediatamente alguna moneda valiosa cuando hagamos nuestra búsqueda de monedas en nuestro rollo. Sin embargo, existen muchos puntos importantes que lo hacen valioso. Y cuando yo digo valioso, pueden costar $20, pueden costar 30, $100, 150, un poquito más. Y eso lo hace valioso también. Y a menudo son valiosos por diferentes razones, como las monedas de la era de la Segunda Guerra Mundial, acuñadas con metales anormales o monedas de un centavo impresas o acuñadas en 2 letras. Pero esa es fácil pasarlo por alto si no prestamos atención o no tenemos nuestras herramientas, por decirlo así, como una buena lámpara, una lupa, libros numismáticos, etcétera, etcétera. Empecemos, por ejemplo, con la moneda del 2004, el Wisconsin State Quarter con extra hoja, que pudiera tener un valor aproximado de $300. Y esta moneda es parte del programa de los 50 State Quarters, que se desarrolló desde 1999 hasta el 2008, con diseños especiales que representan a cada estado. En este caso, la del 2004, el Wisconsin State Quarter, tiene extra hojas en el lado reverso de la moneda, representando, lo pueden ver en pantalla, pues se ve una vaca, una rueda de queso y una mazorca de maíz parcialmente descascarillada, acechando en la parte trasera. De hecho, este error lo pudieran conseguir en la hoja tanto alto como la hoja baja. La próxima moneda es la de 1995, el Lincoln Cent, que es doble, el double die. Y esto va a depender, el valor va a depender mucho. Y recuerden este punto del grado o condición. Es sumamente importante a la hora de dar valor estos grados. Y pudiera, de acuerdo al grado, pudieran conseguirlo entre $20, $50 y mucho más. Si está certificado, recuerden que siempre cuando está certificado su precio será mayor. Por lo tanto, no es solamente el error que pudieran encontrar, existen otros factores. En este caso, este centavo de 1995, el Lincoln Cent, en el lado anverso de la moneda, tiene doble acuñamiento, donde dice Liberty y donde dice In God We Trust. Muchos de nosotros conocemos la moneda de 1955, la de 1969, otra moneda 1972, que son monedas famosas y que se consideran valiosas por su double die. Así es que siempre quedemos bien en pendiente de este tipo de error. Veamos otra moneda y estas son las monedas desde 1942 a 1945, las de el nickel de plata, pero son estas específicas porque van a encontrar otras monedas de estos tipos de años que no tienen el acuñamiento grande. Sin embargo, esta moneda, la realidad es que no son monedas
pues, tan valiosas como tal. Sin embargo, muchos de ustedes tienen este tipo de moneda y desean venderlos, aunque no sean tan valiosas. Y les diré que estas monedas se produjeron porque durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos necesitaban ahorrar tanto el material nickel como fuera posible para sus usos militares. En consecuencia, pues comenzó a acuñar monedas de 5 centavos con un 35% de plata. Así es que tengan ese punto, ténganlo en consideración. Otra moneda que confunde mucho es la moneda de 1943, la de acero, la de steel, que tiene un valor aproximado de 45 centavos a $10. Esta moneda de 1943 no se consiguen tan fácilmente en los rollos de moneda, pero siempre lo pudieran conseguir. Yo tengo unas cuantas. De hecho, con esta moneda hay mucha confusión, especialmente para los numismáticos que son principiantes. Y les explico que esta moneda de 1943 es normal, aunque lo vean que sea de acero. Esto se debió a la guerra, ya que las monedas de 1 centavo de acero ayudaron a preservar el cobre para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el cambio pues solo duró un año, este cambio de material. Por eso es que no lo van a ver usualmente en otras monedas durante ese tiempo. Otra moneda que queremos considerar es la moneda de Franklin, el de $0.5, y su valor pudiera estar aproximadamente entre $12 a $125 o mucho más. En 1948, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó a circular monedas de $0.5 con imágenes de Ben Franklin. Aunque luego se colocó el retrato de Franklin en la moneda, fue reemplazado por John F. Kennedy en 1964, luego de su asesinato de este presidente que fue en 1963. Y bueno, la historia sigue sobre esta moneda. Pero veamos otra moneda que queremos conseguir y es las monedas desde 1932 a 1964 de plata, los de quarter, los de 25 centavos, y que pueden tener un valor entre $7 a $65, de acuerdo a sus condiciones. Las monedas de 25 centavos entre estas fechas tienen un 90% de plata y 10% de cobre. Siempre verifiquen en los libros numismáticos, ya que los mostrarán los diferentes precios de acuerdo al grado o condición de la moneda. Aunque les tengo que mencionar que si llevan sus monedas a un distribuidor, una joyería, una casa de empeño, etcétera, etcétera, a veces ellos compran estas monedas por el valor del metal, en este caso plata. Otra moneda que queremos estar pendiente es la del 2005, la moneda de quarter de Kansas, que dice "In God we rust". Se supone que diga trust, pero bueno, este pudiera estar hasta un valor de $100 o un poco más. Y pudiera parecer un error de parte de algún empleado de la Casa de la Moneda, como también pudiera ser una realidad, que es que a veces los moldes pudieran estar gastadas a tal grado que no se acuñó la letra T donde dice trust, y este tipo de error le dicen en inglés el grease error, o sea, el resultado del error de grasa que impide un acuñamiento limpio. Veamos la próxima moneda y que es bastante famosa, que es la moneda presidencial con errores y que pudieran tener un valor de $20 a $45 de acuerdo a su condición. En este caso me refiero a la moneda del 2007, aunque hay muchos otros errores, pero no los voy a mencionar todos. Y en este caso, la Casa de la Moneda comenzó a acuñar una serie de monedas presidenciales de $1. Y muchas de las primeras monedas, especialmente aquellas monedas presidenciales como la de George Washington, que no se acuñó las letras en el borde de la moneda. De hecho, lo pudieran encontrar en diferentes años de estas monedas presidenciales y tengo algunos videos de ello.
Y bueno, mis queridos amigos, si les gustó este video, apreciaría un like, un dedito arriba, que compartieran mi video en sus redes sociales y de esta manera mis videos llegarían a otros hogares. Gracias a la ayuda de ustedes al compartirlo. Muchas gracias. Y si desea escribirme para saludarme, asesoría o para hacer alguna donación, aquí le dejo mi dirección. Muchas gracias por su gran apoyo. No se olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.